Vamos a hacer un ejercicio el día de hoy. Bueno, esta es la clase donde vamos a repasar el criterio de primera, segunda derivada para encontrar máximo y mínimo locales, para encontrar los puntos críticos y para calcular el punto de inflexión. Entonces, el ejercicio que tengo preparado para esta semana es el siguiente. Acá tenemos la siguiente función. F de x va a ser igual a x cubo más 6x al cuadrado más 5x. Okay, que aquí tenemos nuestra función. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, necesitamos determinar los máximos. Bueno, primero lo que tenemos que hacer siempre es determinar los puntos críticos. Vamos a determinar puntos críticos. Luego necesitamos determinar los máximos o determinar si esos puntos críticos es un máximo o mínimo local. Máximo o mínimo. Y por último vamos a determinar el punto de inflexión. Punto de inflexión. Que son las tres interrogantes lo que tenemos que averiguar con respecto a esa función. Si ustedes recuerdan, ¿qué cosas son máximos y mínimos locales? Bueno, si vos realizas una gráfica o una función, muchas veces pues estas funciones pueden tener las siguientes formas. Puede tener de esa forma, esa es una forma más compleja, pero también puede tener una forma sencilla. Por ejemplo, una parábola. Puede tener una parábola hacia arriba, una parábola hacia abajo. Vamos a analizar esto, que es lo más común. Entonces vos tenés una parábola hacia arriba y luego aquí tenemos una parábola hacia abajo. Entonces ya hemos visto en el aula de clase nosotros que los puntos máximos, bueno, ¿cuáles son? Bueno, un punto crítico en primer lugar es un valor en x. El punto crítico es un valor en x que si vos lo proyectas hacia la gráfica, ese punto crítico va a tocar, ¿verdad?, un lugar que va a tocar a la gráfica, y ese lugar sería, ¿verdad?, por así decirlo, un máximo o un mínimo. Esos puntos críticos, pues existe pues un cambio en la dirección de la curva. Por ejemplo, en el primer caso vemos que esta parábola va subiendo, ¿verdad?, se va moviendo hacia la derecha, pero de repente llega a un punto donde esa gráfica comienza, se regresa, ¿verdad?, cambia de sentido, ¿verdad?, en la dirección del movimiento, por así decirlo. Si fuera el movimiento de un cuerpo, va a cambiar de dirección. Igual sucede en el otro lado, ¿verdad? Acá la parábola va bajando, y luego llega a un punto, ¿ya?, que es el que nosotros conocemos como punto crítico, donde ella va a cambiar su dirección. Entonces, en vez de seguir bajando, va a comenzar a subir. Entonces, los puntos críticos me indican, por así decirlo, un cambio de dirección, un cambio de dirección en la curvatura de la gráfica. Entonces, el punto crítico es ese. Entonces, el punto crítico va a suceder un cambio en la dirección, ¿verdad?, en el sentido del movimiento de la, por así decirlo, de mi función. Y ese punto crítico me va a determinar un máximo o un mínimo, ¿verdad? ¿Cuáles son los máximos? Dijimos, bueno, máximo, por así decirlo, lo podemos comparar como de analogía, pues como
una montaña, bota en la parte superior de la montaña, entonces sería un máximo. Ese se le llama máximo local. En el caso de la parábola que estamos viendo acá a la izquierda, podríamos decir que es un máximo absoluto. Un máximo absoluto porque, porque la parábola va a continuar bajando siempre hacia el infinito. Entonces no va a haber otro punto más alto que este. No va a haber otro punto en el eje, en el largo del eje Y que esté encima de ese punto. Entonces acá podemos considerarlo como un máximo absoluto. En otro caso, el de la izquierda, la derecha, perdón, aquí tenemos una parábola que ya sube y sube a ambos lados, y por tanto no hay otro punto de la parábola que esté por debajo de este punto que está acá, que sería ese punto crítico. Entonces este sería en este caso un mínimo absoluto, porque no hay otro punto que baje más abajo, ¿verdad? Más abajo de ese punto crítico. Ahora, pero hay situaciones como que estamos viendo acá, hay funciones que tienen esta forma que estamos viendo acá en pantalla, pero puede tener esa forma, o hay veces otras que son mucho más complejas y pueden tener así más curvas, más vueltas en un intervalo. Entonces ya acá ya se le conoce, bueno, también como punto crítico. Entonces acá tenemos sobre el eje X unos valores. Ese valor ya dijimos que puede ser cualquier número, negativo o positivo, que si vos lo proyectas vas a tocar a la gráfica, y exactamente en ese punto pues existe un cambio en la dirección del movimiento, por así decirlo, de la figura, ¿verdad? Así que esto era representando el movimiento de un cuerpo. Entonces en ese punto va a haber un cambio en la dirección, ¿verdad?, de la gráfica. Y igual que el caso anterior, va a haber lugares, por ejemplo como acá, que sería un máximo, y luego aquí tenemos un mínimo, que es la parte más baja de esta curva que hay acá. Pero ya acá ya no van a ser máximo absoluto ni mínimo absoluto, sino lo que se le conoce como máximo, sería un máximo relativo o local, ¿verdad? Es lo mismo, relativo o local, y luego acá tendríamos un mínimo relativo o un mínimo local. ¿Por qué le llamamos relativo o local? Pues porque nosotros solamente estamos analizando o viendo la gráfica en un cierto intervalo, es decir, desde acá hasta acá. No lo estamos analizando a lo largo del infinito positivo ni el infinito negativo, solamente en una parte determinada, ¿verdad?, del eje X. Entonces por eso se llama relativo local, porque está dentro de un intervalo. Entonces no sabemos si más a la izquierda, más a la derecha o más a la izquierda de la gráfica existen otros máximos o otros mínimos que estén por encima o por debajo de los valores que estamos viendo acá. Entonces en el criterio de la primera y segunda derivada, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, hacemos eso. Necesitamos, o sea, mediante ecuaciones, nosotros necesitamos determinar estos puntos críticos. Necesitamos determinar estos puntos críticos, y si en esos puntos críticos existe un máximo o un mínimo local. Ese es el objetivo utilizando primero la criterio de primera y segunda derivada. Luego también está el otro criterio para encontrar el punto de inflexión. Yo no recuerdo si lo vimos en clase la semana pasada, pero el punto de inflexión es un lugar en la gráfica. Aquí estoy marcando ese punto. El punto de inflexión es exactamente un punto donde la gráfica cambia la concavidad. Vemos al lado izquierdo, que el lado izquierdo, que acá la gráfica, o acá esta parte de la curva, tiene por así decirlo, como una especie
de una parábola que va hacia abajo. Entonces esto nosotros le llamamos cóncava hacia abajo, ¿verdad? Otros libros le llaman, ¿verdad?, una gráfica convexa, ¿verdad? Luego acá tenemos una especie de parábola que va hacia arriba. Entonces aquí nosotros decimos que es cóncava hacia arriba, ¿verdad?, o simplemente cóncava. Entonces vos lo puedes encontrar de las dos maneras en los libros: cóncava hacia abajo o convexa, y cóncava hacia arriba o simplemente cóncava. Entonces el punto de inflexión, lo que nos indica este que está acá, es que en ese punto existe un cambio en la concavidad. No sé, por ejemplo, la gráfica va subiendo, luego baja. Aquí esto me indica que esta es cóncava hacia abajo, pero de repente llega a un punto donde ahí me comienza a variar la curvatura, entonces comienza a subir. Entonces ese es un punto de inflexión. Otra cosa interesante, no sé si lo vimos en clase, vamos a graficar el ejercicio antes de resolverlo. Bueno, lo vamos a aplicarlo de esta manera. Algunos detalles interesantes sobre los criterios de primera y segunda derivada. ¿En qué consiste? Bueno, vamos a verlo aquí rápidamente. ¿Por qué nosotros igualamos a cero la primera derivada? ¿Por qué la segunda derivada? Entonces existen sus razones geométricas, por así decirlo. No la hacemos así por así, porque a alguien se le ocurrió, sino que existen sus razones. Por ejemplo, esta figura, la figura verde, me indica una función, ¿verdad? Yo voy a poner el nombre y, es la función y, en la gráfica verde. Si vos venís y derivás la función verde, vas a obtener, ¿verdad?, esta es una función. Cuando vos tenés esta función así, ¿verdad?, en forma de estas curvas, normalmente es una función potencial, ya que puede ser x al cubo o x a la cuarta, cualquiera. Pero este caso, esta que estoy dibujando yo, es una función cúbica, potencial, ¿verdad?, elevado a la 3. Entonces, si vos le sacás la segunda derivada, perdón, la primera derivada, vas a obtener otra función, y esa función va a ser una parábola. Miren que más o menos tendría esta forma. Entonces, la figura que estoy haciendo así, la línea azul, es la primera derivada de mi función original. La línea verde es mi función original, que se llama y, que podría ser x cubo más un montón de números. Entonces, si vos derivás la función original, obtenés una parábola, una función cuadrática. Y casualmente, miren, esa parábola toca exactamente o pasa exactamente por los puntos críticos. Por eso, cuando nosotros cuando derivamos la función y luego la igualamos a cero, bueno, esto por dos razones. Primero es que en eso la primera derivada pasa exactamente por los puntos críticos, y la segunda razón es porque al proyectar esos puntos críticos hacia la figura, y vamos a tocar un punto que, si vos dibujas una recta tangente, por ejemplo en este punto, dibujar una recta tangente, va a ser totalmente horizontal, y en ese punto la pendiente de la tangente va a ser igual a 0, ya sea para máximos o para mínimos, ¿sí? Entonces, por eso nosotros pues aplicamos criterios de la primera derivada, o la segunda para encontrar los máximos o mínimos locales. Luego, ¿qué pasa si vos, por ejemplo, venís y derivás, le sacás la segunda derivada a la función? Entonces, si vos sacás la segunda derivada a la función original, vas a obtener la segunda derivada, vas a obtener otra línea más o menos así, algo así. Vas a obtener una función lineal. Esta función lineal sería, vamos a ponerlo para acá, la segunda derivada. ¿Y qué pasa? Hay una característica, que si vos, esa función lineal va a pasar exactamente a un punto en x, que en este caso sería, ya no va a ser un punto crítico, sino un punto de inflexión. Si vos lo proyectas ese punto de inflexión, ese punto en x, lo proyectas hacia la gráfica, vas a llegar a un punto, y ese punto va a ser el punto de inflexión. O sea, por eso es que luego al final nosotros
sea, por eso sacamos la segunda derivada. Porque la segunda derivada, esa función va a pasar en un punto en el eje X, que si uno lo proyecta hacia arriba, hacia la función original, que es la verde, va a tocar un punto que se llama punto de inflexión, y ahí es donde existe cambio de curvatura. Por eso aplicamos los criterios de primera y segunda derivada para encontrar máximo y mínimo locales y para encontrar punto de inflexión. Vamos a hacer entonces el ejercicio. Okay, entonces aquí esta es la función que me han dado. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Bueno, vamos a tratar de hacerlo acá lo mejor posible. El primer paso que hicimos en clase, bueno, vamos a hacerlo así ahorita a ciegas, ¿verdad? Sin utilizar la graficadora, lo vamos a utilizar al final. Entonces necesitamos encontrar los puntos críticos de esa función, luego si tiene máximo y mínimo, y luego determinar si tiene punto de inflexión. Entonces paso A, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, encontrar la primera derivada de mi función. Entonces mi primera derivada va a ser la siguiente. Ahorita solamente voy a aplicar el criterio de la primera derivada, después de la segunda. Entonces la primera derivada de esa función sería, ¿verdad?, S3, ¿verdad? Recuerden que estamos sacando esta función, derivada de esta función. Entonces, primera derivada, la derivada de x al cubo sería 3x al cuadrado. Derivada de 6x al cuadrado, este 2 pasa a multiplicar, entonces sería 6 por 2, 12. Y a la x le restamos, estamos en esta, la x le restamos, al 2 le restamos 1, entonces te va a quedar solamente x. Luego, derivada de 5x, bueno, la derivada de x es 1 por 5, entonces nos va a quedar 5. Aquí tenemos la primera derivada. Entonces, ¿cuál sería el segundo paso aplicando el criterio de la primera derivada? Bueno, esta derivada vos la igualas a 0. Esta primera derivada la igualas a 0. ¿Qué significa eso? Bueno, ya lo dije, pues que cuando derivas la primera derivada igual a 0, lo que estás indicando es dos cosas. Uno, que esos valores de x que necesitas saber cuáles son los que pasan exactamente por el punto crítico. Y en esos puntos críticos pasa una recta tangente que es horizontal. Dibujémosla aquí pues para que veamos. Mi función original es x cubo más 6x cuadrado. Aquí estoy ahorita en la graficadora, GeoGebra graficadora, más 6x al cuadrado más 5x. Entonces acá yo tengo mi función original, miren. La voy a ajustar un poquito para poder verlo mejor, porque está muy alta. Voy a poner aquí, voy a ajustar la escala para verlo mejor. Entonces mira, ahí tengo mi función original. Entonces aquí pues ya me estoy adelantando, pues, pero lo vamos a hacer para comprender mejor lo que estamos haciendo. Entonces aquí yo tengo mi función original. Entonces de esta función me están pidiendo que encuentre los puntos críticos y determinar si son máximos y mínimos. Entonces con la graficadora se mira exactamente rápido. Entonces el primer paso que hicimos, bueno, fue derivar. Derivamos la función original y ese lo igualamos a 0. ¿Qué significa eso? Bueno, necesitamos los valores de x cuando esta función se hace 0. Entonces la función que me dio, la primera derivada fue 3x cuadrado más 6x más 5. Entonces le venimos y lo graficamos. Ah, no, perdón, acá es 3x cuadrado más 12x más 5, ¿verdad? Fue la primera derivada. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, ¿qué haces vos cuando aplicas la primera derivada? Bueno, encontrás otra función que es la línea azul, ¿verdad? La línea azul es la primera derivada. Entonces, esa función, mire, pasa exactamente acá por dos valores en x, que si vos los proyectas, mire, va a pasar
va a tocar un máximo o un mínimo. Aquí en la gráfica ya lo estamos viendo, pues cuál es un máximo y cuál es el mínimo, pues, pero vamos a suponer que no sabemos. Entonces, cuando haces sacar la primera derivada, le igualas a 0, lo que estás buscando vos son los valores acá donde toca esa parábola, o la primera derivada, donde toca x. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer vos acá? Bueno, vos tenés que aplicar acá factorización o sacar la fórmula general. En este caso, este ejercicio no se puede factorizar. Entonces yo lo que hice, ¿verdad?, fue aplicar la fórmula general. Esto es lo mismo de matemática básica. Fórmula general menos b igual a b cuadrado menos 4ac. Yo no voy a hacer aquí todo el procedimiento, ¿verdad?, porque si no nos llevamos mucho tiempo, ¿verdad? Y acá me cuesta escribir con el mouse, ¿verdad? Menos 4ac entre 2bc. Entonces voy a aplicar fórmula general y al final vos sustituís. Ya sabemos que b sería 12, a sería 3 y c sería 5. Entonces se sustituye en la ecuación, entonces vos vas a obtener el siguiente resultado. Los valores que vamos a obtener son valores decimales. En x1 nos va a dar menos 3.52 y x2 nos va a dar un resultado de menos 0.47. Estos que están acá son nuestros puntos críticos. Entonces estos valores, ¿verdad?, es donde existe un máximo o mínimo local. Pero aquí, si no hemos hecho la gráfica, no la hemos visto, no sabemos, ¿verdad?, cuál de ellos es un máximo y cuál es un mínimo. Entonces acá nos está dando los valores. Por ejemplo, si ustedes quisieran comprobar, por ejemplo, los resultados en la aplicación, cuáles son los máximos y mínimos que se hace. Bueno, vos insertás la función original, que es la línea verde. Luego, ¿qué vas a hacer? Dibujar la segunda derivada. Mira, aquí tengo la segunda derivada, perdón, la primera derivada. Primero la función original, después dibujar la primera derivada, y entonces vas a obtener esta gráfica, que es la azul. Entonces esa gráfica azul pasa exactamente por los puntos críticos, acá y acá. Entonces si vos das clic y acá se le está seleccionada donde esta parábola toca los puntos X, te vas a dar cuenta que son los mismos valores que yo estoy poniendo, ¿verdad? Aquí a la izquierda, mire, menos 3.52 y a la derecha es menos 0.47. ¿Estamos bien? Son los cálculos que yo hice, están bien, son los puntos críticos. Entonces, el tercer paso, ¿qué es lo que se hace? Bueno, necesitamos determinar cuál de los puntos críticos son máximo y cuál es mínimo relativo. Ya en la gráfica lo vimos. Entonces, para esto, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hicimos nosotros en clase? Bueno, hacemos una tabla. Lo mejor es hacer una tabla. Y después ubicamos los puntos críticos. Entonces yo lo voy a ordenar de esta manera. En clase seleccionamos por lo menos 2 números a la derecha y a la izquierda de los puntos críticos, pero acá no, solamente uno a cada lado, pues por cuestión de tiempo. Entonces como primero voy a hacer la tabla. Entonces venís vos a hacer la tabla. Vamos a hacer 4 líneas, ya vamos a ver por qué. Entonces, después las columnas que vas a hacer va a ser en dependencia de la cantidad de puntos críticos que vos tenés y de los valores, pues la cantidad de valores que vos tenés, pues que vas a seleccionar. Entonces
acá van a ir los valores de X. Entonces aquí mi primer punto crítico es 3.52. Lo voy a hacer con el texto mejor, menos 3.52. Y luego acá voy a escribir, bueno, aquí me hizo falta otra, sí, me hizo falta acá otra columna. Entonces luego aquí voy a escribir el otro punto crítico, menos 0.47. Menos 3.52 y 0.47 son mis puntos críticos. Ahora tengo que determinar cuál es máximo y cuál es mínimo utilizando el criterio de la primera derivada. Luego vos venís y elegís los números que vos querrás. Vamos a elegir uno a la izquierda y uno a la derecha. Por ejemplo, de la izquierda yo tomé de acá menos 4. A la izquierda de 3.52. A la derecha tomé el, vamos a ver, menos 2. Tomé menos 2. Y este también me sirve al que está a la izquierda de menos 0.47. Ahora elegimos uno a la derecha. A la derecha de menos 0.47 pues tenemos el 0 y el 1 y así sucesivamente. Entonces si vos venís y bueno, vos sustituís estos valores en la primera derivada, vas a obtener lo siguiente. Bueno, solamente vamos a poner cómo sería un ejemplo, ¿no? Ese menos 4 vos lo sustituís en la primera derivada. Entonces lo sustituimos en la primera derivada. Vos decís cuando x vale menos 4, ¿cuánto va a valer y? Bien, recordemos que la primera derivada es esta, 3x cuadrado más 12x más 5. Ahí lo vamos a sustituir en la primera derivada. Entonces venís, en vez de poner x, vos pones la menos 4. Entonces 3 menos 4 al cuadrado más 12 por menos 4 da más 5. Si vos realizás esta operación, vas a obtener un valor de bueno, acá no tengo los, bueno, vas a obtener menos 5, valor de menos 5. Vamos a ver, déjenme confirmar, no, valor de 5 positivos. Entonces acá obtenemos los siguientes valores. Entonces, y así hacemos con los valores que vos seleccionaste a la izquierda y a la derecha de los puntos críticos. Vamos a completar acá esta columna. Aquí es signo y aquí esta otra es el sentido. Signo y sentido es lo que vamos a poner acá. Entonces yo sustituyo el menos 4 en la primera derivada y obtengo un valor de 5. Si vos sustituyes el punto crítico con todas las decimales, porque yo lo tengo redondeado, aquí te tiene que dar igual a 0. Luego sustituir ese menos 2 en la primera derivada, va a obtener un valor de menos 7. Luego lo sustituís el 0 en la segunda derivada, va a obtener un valor, perdón, en la primera derivada, un valor de 5. Sustituir el primer punto crítico con todos los decimales en la primera derivada y te va a dar un valor de 0. Y así, ¿verdad? Vos puedes probar con otros valores si querés. Pero, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Bueno, nos interesan los signos. Vemos que acá obtuvimos un signo positivo, ¿verdad? Número positivo, en el caso 0 es neutro. Luego aquí tuvimos un menos 7, entonces el signo fue negativo. Luego acá obtuvimos un número positivo. En el caso de los puntos críticos, pues no lo obviamos, ¿verdad? Porque ahí nos da 0, no sabemos, no hay valor positivo o negativo. Luego, que nos interesa ver los signos. Nosotros ya sabemos
que estos números que vos obtuviste, todos estos números que están acá, son pendientes de tangentes. ¿Ya? Y si la tangente va hacia arriba, ya se sabe que la pendiente es positiva. Pero si la tangente va hacia abajo, entonces la pendiente es negativa. Entonces por eso nosotros decimos, bueno, acá primero nos dio una pendiente positiva. Entonces quiere decir que la tangente va subiendo a la derecha del punto crítico. Se van a graficar tangentes que van subiendo. Luego acá nos dio un número negativo, en el caso de acá, menos 7, que significa que son pendientes negativas. Entonces significa que a la derecha de menos 3.52 y a la izquierda de menos 0.47 se están graficando tangentes negativas que van hacia abajo. Perdón, tangentes que van hacia abajo. Y luego a la derecha del menos 0.47 estamos obteniendo pendientes positivas. Significa entonces que en eso a la derecha las tangentes van a ir subiendo. Entonces si vos revisas tu cuaderno y mirás el criterio de la primera y segunda derivada, de la primera derivada, te vas a dar cuenta que cuando vos pasas de un menos y a un más es un máximo, y si pasas de un menos a un positivo es un mínimo, ¿verdad? Y además acá la gráfica, estas flechitas te lo indican, porque si vos vas subiendo, llegas acá y luego comenzás a bajar, que es un máximo, ¿verdad? Es como que yo llegué a la parte más alta de una montaña y luego comencé a bajar. Y luego cuando vos pasas de negativo a positivo, lógico, vos comenzás a bajar, luego llegas a este punto cero y luego comenzás a subir, es lógico que está en un valle, es un mínimo local. Entonces acá entonces ya terminamos que es un máximo. O sea, en ese punto crítico hay un máximo y en este otro punto crítico hay un mínimo. Y ya nosotros ya lo vimos de antemano en esta gráfica que estamos haciendo. En este punto llegamos, hay un máximo, ¿verdad? Es un punto máximo, y luego acá llega a un mínimo local. Ya, entonces está bien, lo que estamos haciendo está bien. Entonces para esto te sirve la graficadora. Luego, entonces ya al finalizar, que lo que no haría falta nada más es encontrar las coordenadas en Y del punto crítico. Entonces para nosotros es algo fácil, ¿verdad? Porque con la graficadora es fácil, porque vos tocas acá donde existen los puntos, los vértices, entonces el programa te va a dar las coordenadas del punto crítico que está acá abajo, mire, y te va a dar las coordenadas en Y. Entonces igual sucede acá. Entonces te dan las coordenadas. Entonces luego, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué es lo que se hace para conocer esa coordenada en Y de mi punto crítico? Sencillo, entonces se sustituye los puntos críticos que vos obtuviste en la función original, ¿ya? Que era 3x cuadrado más 12x más 5. Entonces vos venís, te vas a tu función original y vos decís, tu primer punto crítico es 3.52. Vos decís, cuando menos 3.52, cuando x vale menos 3.52, ¿cuánto va a valer Y? Entonces lo sustituís, voy a hacerlo más pequeño para que me alcance, menos 3.52 al cubo. ¿Dónde lo estoy sustituyendo? ¿En qué ecuación? Bueno, en la función original. Ojo, aquí yo le estoy poniendo dos decimales, pero realmente si vos redondeas estos resultados, no te va a dar el valor exacto como te sale en el programa. Para que te dé el valor exacto, completo, ¿verdad? Una precisión, con muy buena precisión, y es que vos tenés que incluir todos los decimales o escribirlo en forma de racional. Entonces yo tengo el resultado de forma de racional, pero es un valor pero para no estar haciendo
tantos numeritos, entonces yo lo estoy aquí redondeando así con decimales. Pero ya en un caso práctico que vos estás haciendo cálculo, vos tenés que ponerlo, en vez de decimales, tenés que ponerlo como fracciones o como radicales para que obtenga una muy buena precisión, si no, no te va a coincidir. Entonces, si vos desarrollás esto, estos cálculos, te vas a dar cuenta que cuando x vale menos 3.52, y tiene un valor de, déjenme ver por acá, déjenme ver acá los apuntes, y tendría que tener un valor de 13.13. 13.13 redondeado, ¿verdad? Redondeado. Esta sería mi coordenada en y de mi punto crítico. Igual tendrías que hacer vos para encontrar el otro punto crítico. Ese otro punto crítico vos lo sustituís en tu función original. Lo voy a hacer acá de una sola vez para... Voy a decir, cuando x vale menos 0.47, entonces este menos 0.47 vos lo sustituís en tu función original, acá como hicimos con este otro punto crítico, y te tiene que dar un valor de menos 1.13. Te tiene que dar menos 1.13 ya redondeado en dos decimales. Entonces, y esa sería la coordenada en y de mi otro punto crítico. Entonces, ya tengo la coordenada en x y en y de mis dos puntos críticos. El último paso de las tareas que hicimos nosotros era hacer la gráfica. Pero ya vimos la gráfica como es. Entonces, ahí lo estamos viendo ya una panorámica general de todo lo que hicimos. ¿Qué es lo que hicimos? Primer paso, ¿verdad? Para encontrar el máximo y mínimo, determinar si hay máximo y mínimo en una función, lo primero fue que derivamos, ¿verdad? Luego, la primera derivada la igualamos a 0. Después de eso, ¿qué hay que hacer? Hay que encontrar los valores de x. Vos despejas x o factorizar o aplicar fórmula general, ¿verdad? E incluso pues, hay otros tipos de formas para calcular x, ¿verdad? Entonces, y ahí terminamos los puntos críticos. Luego ya sabemos cuáles son los puntos críticos, los valores en x. Ahora no que necesitamos determinar si es máximo o mínimo. Entonces hacemos esa tabla, tomamos valores a la izquierda y a la derecha de los puntos críticos, los sustituimos en la primera derivada y de acuerdo con los signos pues miramos la dirección. El signo también indica la dirección de la tangente o de la pendiente, o el signo de la pendiente, a su vez la dirección de la tangente, y entonces así voy a terminar. Si pasa de más a menos es máximo y de menos a más es un mínimo. Y para finalizar, simplemente necesitamos calcular la coordenada del eje Y del punto crítico. ¿Cómo se hace eso? Sustituyendo los puntos críticos en la función original. Y aquí nosotros aplicamos el criterio de la primera derivada. De aquí mismo nosotros podemos aplicar el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada, no vamos a hacerlo rápido por el tiempo. Ya nosotros hicimos un ejemplo en clase, pues, para después terminar con el criterio del punto de inflexión. ¿Verdad? Vamos a pasar unos 10 minutos, pero nuestro último día de clase pues vale la pena y para reforzar sus tareas. Entonces, este es el criterio de la primera derivada. ¿Cuál sería el criterio de la segunda derivada utilizando este mismo ejercicio? Criterio de la segunda derivada. Bueno, vamos a hacerlo rápidamente. Ya vimos la gráfica como es. Entonces, ya, ¿cuál es el criterio de la segunda derivada? Bueno, ya, primer paso, calculamos la segunda derivada. Entonces, aquí tenemos la primera derivada. Entonces, ¿cuál sería? Puso que en menos 0.447 era igual a 0, que en realidad es 0.7. ¿Qué dice? Donde puse 0.47.
Sí, ahí salió malo, profesor. ¿Dónde acá? Ahí es 0.7. Usted puso la raíz ahí. En 0.47. Sí, así es. Vamos a ver el punto crítico. No, porque dice acá es 0.47. No revisa el cálculo. Tal vez vamos a ver. No, tiene que ser eso, ¿verdad? Porque lo estamos viendo ahí con el programa. Vos realizas toda esta operación, ¿verdad? Sustituyendo B4AC, ¿verdad? Sobre 2A. Recordemos que también que acá tenemos un signo negativo delante. Entonces, al hacer toda esa operación tiene que dar estos valores. Menos 3.52 redondeados y menos 0.47. Acá esto yo lo tengo, estos cálculos están manualmente, ¿verdad? Y si vos confirmás con la graficadora son los mismos valores. Entonces ahí tendrías que revisar, ¿verdad? Cómo hizo el cálculo. Entonces estos son los puntos críticos. Y bueno, entonces avancemos para ir terminando. Entonces el criterio de la segunda derivada para encontrar los máximos y mínimos locales se sigue algo parecido. ¿Qué vas a hacer vos primero? Vas a encontrar la segunda derivada. Ya hicimos la primera derivada. Miren, aquí tenemos, vamos a ponerla acá ya directamente. Segunda derivada sería, la derivada de 3x al cuadrado sería 6x. Porque el 2 pasa a multiplicar, entonces 3 por 2, 6, le restamos 1 a la x, al 2, perdón. Luego, derivada de 12x sería, derivada de x es 1 por 12 es 12. Entonces más 12. Esta es la segunda derivada. Luego la derivada de más 5 es 0, ¿no? Es la derivada de una constante. Entonces, segunda derivada te queda 6x más 2. Grafiquemos esta segunda derivada para que miremos qué pasa. Bueno, acá en la gráfica no la vamos a hacer porque no pasa nada, no pasa, gráficamente nos sirve para el punto de inflexión, no para esto. Entonces, luego, segundo paso, dice que vas a igualar vos la segunda derivada y la vas a igualar a 0. Esta sería para la segundo. Ok, vamos a igualarlo a 0. ¿Por qué igualamos a 0 la segunda derivada? Porque con esto nosotros encontramos el punto de inflexión. Entonces, el siguiente paso, bueno, acá voy, derivás, perdón, vos de simplificar, ¿verdad? Pasamos el 12, 12 está sumando, pasa al otro lado a restar. Luego 6 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, entonces aquí te quedaría menos 2. Vamos a ver, número de confirmar los datos, sería menos 2. Cuando vos derivás la segunda derivada, encontrás un punto. Ese punto coincide exactamente, ¿verdad? Si vos lo proyectas en la gráfica, coincide con el punto de inflexión. ¿Ya? Eso lo vamos a dejar para el otro punto. Entonces, porque acá lo que necesitamos determinar nosotros es si existen, ¿verdad? Máximos y mínimos locales en los puntos de inflexión. Ya previamente nosotros calculamos los puntos de inflexión, ¿verdad? Que ya nosotros no lo hacemos porque ya lo hicimos acá en este otro criterio de la primera derivada. Entonces, el siguiente paso sería encontrar los puntos de inflexión. Nos da 3.5, de punto crítico, 3 puntos menos 3.52
y el otro valor nos da menos 0.47. Entonces, estos valores que obtuvimos nosotros, esos puntos críticos, ¿cuál es el siguiente procedimiento? Bueno, lo vamos a sustituir en la segunda derivada, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue nuestra segunda derivada? Bueno, aquí está, miren, 6x más 12. Entonces venís vos decís, cuando x vale menos 3.52, repito, esto lo voy a sustituir en mi segunda derivada. Cuando x vale menos 3.52, entonces ahora venís vos y lo sustituí en la x, miren, en vez de x vamos a poner los 3.52, entonces te quedaría 6 por menos 3.52 más, luego aquí tenemos más 12. Acá, si vos realizas esta operación, y acá te tiene que dar un valor, nos tendría que dar un valor negativo. Voy a hacerlo rápidamente acá, que no tengo estos valores. Voy a multiplicar 6 por menos 3.52 más 12. Vas a obtener menos 9.12. Según la regla que nosotros copiamos en el aula de clase, te dice que si vos sustituís un punto crítico en la segunda derivada y obtenés un número negativo, significa que ese punto crítico existe un máximo, es decir, la curvatura en ese punto es hacia abajo, ¿verdad? Ahora veamos el otro punto crítico. Y vos entonces hay que ver si es un máximo o mínimo. Entonces ese ya miramos que este punto es un máximo. Entonces venís, el segundo punto crítico es menos 0.47, lo sustituís en la segunda derivada, menos 0.47. Acá no nos interesa tanto los valores, lo que nos interesa son los signos. Entonces, vas a hacer esa operación, 6 por menos 0.47 más 12, vas a obtener 9.18 positivo. Que dice la regla que nosotros copiamos en el aula de clase. Dice que si vos sustituís un punto crítico en la segunda derivada y te da un número positivo, significa que en ese punto crítico la concavidad es hacia arriba y entonces es un mínimo, que es lo mismo que obtuvimos en el otro caso, utilizando el criterio de la primera derivada. Entonces, y aquí ya el otro procedimiento para terminar esto, utilizando el criterio de la segunda derivada, pues es encontrando las coordenadas. Ya aquí no lo vamos a hacer porque ya lo hicimos. ¿Cómo encontramos las coordenadas? Pues sustituyendo los puntos críticos en tu función original, la primera función. Y pues no tiene que dar lo mismo que hasta acá. Cuando el punto crítico vale menos 3. Cuando x vale menos 3.52, lleva a valer 13.13. Y cuando x vale menos 0.47, lleva a valer menos 1.13. Estas son las coordenadas de mis puntos críticos. Vamos a reducirlo para verlo mejor. Aquí tengo, hay una vista panorámica de los dos criterios. Aquí criterio de la primera derivada, aquí criterio de la segunda derivada, para encontrar los puntos, los máximos y los mínimos locales, y para encontrar los puntos críticos. Entonces, en el criterio de la segunda derivada, ¿qué haces vos? Primero, encontrar la segunda derivada de la función. Segundo paso, bueno, acá aquí encontramos el punto de inflexión, pero ahorita no nos va a servir. Segundo paso sería encontrar los puntos críticos, despejando la primera derivada, que ya lo hicimos en el primer caso.
Entonces, esos puntos críticos que obtuviste despejando la primera derivada, venís y los sustituí en la segunda derivada. Esos puntos críticos los sustituí en la segunda derivada y vas a ver los signos que vas a obtener. Si obtenés un número negativo, significa que es cóncava hacia abajo, es decir, es un máximo. Si obtenés un número positivo, significa que es cóncava hacia arriba, es un mínimo. Repito, ¿dónde hice esto? Lo sustituí, los puntos críticos los sustituí en la segunda derivada. Y para finalizar, ¿qué te piden? Bueno, te piden calcular las coordenadas de los puntos críticos para saber exactamente en qué punto, ¿verdad? La coordenada en el eje Y, porque el punto crítico es la coordenada en el eje X. Y ya por último, hacer la gráfica. Ahora, para terminar este ejercicio, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a encontrar el punto de inflexión. El punto de inflexión ya lo calculamos, ¿ya? Aquí nos adelantamos un poco. Tal vez me confirma, se mira en la pantalla, por acá no lo estoy viendo en mi celular. Si no la ven, me avisan. Entonces, el criterio de la segunda derivada también te sirve para determinar el punto de inflexión. Aquí ya lo hicimos, miren. Aquí lo hicimos, calculamos el punto de inflexión. ¿Cómo es eso? Mira, si ya nosotros dibujamos la función original, miren que es esta línea verde. Luego dibujamos la segunda derivada, que es esta línea azul, miren. Y esa segunda derivada, la primera derivada, perdón, pasa por ¿dónde? Por los puntos críticos, ya, que te van a indicar que ahí es un máximo o un mínimo local. Ahora, ¿qué pasa si vos graficás la segunda derivada? Mire, voy a graficar la segunda derivada, 6x más 12. ¿Qué vamos a obtener? Mire, obtuvimos una línea. Mire, obtuvimos esta línea azul, perdón, roja, es mi segunda derivada. La línea verde es la función original. La línea azul es mi primera derivada. La línea verde, mi segunda derivada. Miren, y qué interesante tiene esto. Bueno, que esta línea roja, que es mi segunda derivada, pasa por un valor en X, que ya lo calculé en el ejercicio anterior, ¿verdad? Este valor es menos 2. Entonces, si vos proyectas ese valor hacia la gráfica, hacia arriba, miren, o ya sea hacia abajo, vas a llegar a este punto. Y ese punto que te va a indicar, bueno, es un punto de inflexión. Punto de inflexión significa que en este punto va a haber un cambio en la curvatura. Entonces, para eso te sirve la segunda derivada. ¿Por qué? Porque la segunda derivada va a pasar por un valor en X, que si vos lo proyectas a la gráfica, va a llegar a un punto donde hay un cambio en la curvatura y se llama punto de inflexión. ¿Cómo encontramos ese punto nosotros? Previamente, bueno, la segunda derivada la igualamos a 0. Vamos a hacer una copia para terminar esto. Vamos a hacer para terminarlo. Espera que no se me copie. Vamos a copiar esto. Se me copia. Bueno. Entonces, la segunda derivada ya dijimos que te sirve primero también para encontrar el máximo y mínimo local, para determinar si es un máximo o mínimo local en un punto de inflexión. Luego nos sirve para encontrar, para un punto crítico, y luego nos sirve para encontrar un punto de inflexión. ¿Cómo encontramos el punto de inflexión? Bueno, primero encontramos la segunda derivada de la función, ya lo hicimos. Segundo paso, igualamos la segunda derivada, la igualamos a 0. ¿Y para qué le igualamos a 0? Bueno, para ver en qué punto, en X, pasa ese punto de inflexión. Mire, igualamos la segunda derivada, le igualamos a 0 y nos dimos cuenta que el punto de inflexión, la coordenada del punto de inflexión en el eje X es menos 2. Mire, ya lo vimos ahí. Ahora, con el criterio de la segunda derivada, vos puedes determinar si a la derecha la curvatura es hacia abajo o es hacia arriba. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, se hace una tabla, ¿no?, parecida al criterio de la primera derivada. Vamos a copiarlo acá porque necesito copiarlo aparte.
Vamos a copiarlo acá para ir a terminar este ejercicio. Bueno, aquí no me deja copiar. Bueno, nosotros calculamos la primera derivada. La primera, luego la segunda. Y nos dimos cuenta, despejamos la segunda derivada es 6x más 12. Esta es la segunda derivada. Ya esto lo igualamos a 0 y nos dimos cuenta que x vale menos 2. Esta es mi coordenada de mi punto de inflexión. Esa es mi coordenada de mi punto de inflexión en el eje X. Luego, ¿qué hacemos nosotros? Con el criterio de la segunda derivada, necesitamos determinar si a la derecha la curvatura es hacia abajo y hacia arriba. Miren que aquí no nos está interesando ya eso de máximo ni mínimo locales. Lo que se hace es que este valor que vos obtuviste, este menos 2, recordemos que es nuestro punto de inflexión. Este menos 2 es nuestro punto de inflexión. ¿Cómo lo encontramos? Igualando nuestra segunda derivada, le igualamos a 0. Y entonces nos dio x menos 2. Ahora lo que vamos a hacer es algo parecido al criterio de la primera derivada. Vamos a buscar valores a la derecha y a la izquierda. Vamos a poner signo y sentido. Vamos a hacer esta tabla, ¿verdad? Pero no es tan necesario. Entonces, vos necesitas encontrar valores a la izquierda y a la derecha de menos 2. Yo en este caso, yo he seleccionado el menos 6, que está a la izquierda, y he seleccionado el 0, que está a la derecha. Entonces, vos tomas un número a la derecha y a la izquierda del punto de inflexión, lo sustituís en la segunda derivada, es decir, hacemos lo siguiente. Ese menos 6, vos te vas a la primera derivada y en vez de x pones menos 6, entonces vos decís, nuestra segunda derivada es 6x más 12, entonces pones 6 menos 6 más 12. Entonces, si vos realizas esta operación, 6 por 6, 36. Bueno, que tengo acá es menos 3. Vamos a poner que el valor que tengo acá porque es que tengo los resultados. Menos 3 a la izquierda. Entonces, 6 por 3, 18, más 12 te va a dar menos 6. Entonces, aquí tenés menos 6. Aquí te va, si vos lo sustituís por el menos 2, te va a dar 0, y luego si lo sustituís por el 0, vas a obtener vas a obtener 12, porque 6 por 0 es 0, más 12 es 12. ¿Qué nos interesa acá? Los signos. A la izquierda obtuvimos signo negativo, a la derecha signo positivo. Entonces la regla lo que nos dice es que cuando aplica el criterio de la segunda derivada y vos pones valores a la segunda derivada a la izquierda o a la derecha, entonces si te da negativo dice que esto va a ser cóncava hacia abajo, y si te da positivo es cóncava hacia arriba. Esto es para el criterio de la segunda derivada. ¿Qué significa eso? Que vos encontraste un punto de inflexión. Ya, vos decís, vos determinaste las coordenadas, vos sabes que es menos 2 en x. Ahora, vos sabes que es menos 2 en x. Previamente vos pudiste haber encontrado las coordenadas en el eje Y. Según la gráfica, la coordenada del eje Y, acá en mi punto de inflexión, ¿cómo lo hicimos? No sé si lo hicimos en clase. Voy a escribir x igual menos 2. Entonces aquí tenés el punto de inflexión. Entonces cuando x vale menos 2 lleva a valer 6 positivo. Entonces esa es la coordenada. Entonces si vos no has visto la gráfica, vos decís, este es mi punto de inflexión, decís vos. Pero no sabes a la derecha si este punto de inflexión viene así o viene así la gráfica, vos no sabes, ¿no?
Entonces con el criterio de segunda derivada voy a determinar cómo es la concavidad a la izquierda y a la derecha. Dice que a la izquierda va a ser cóncava hacia abajo. Entonces significa que esta gráfica va a tener esta forma, cóncava hacia abajo. Mientras que a la derecha dice que es cóncava hacia arriba. Entonces, voy a decir, entonces esta gráfica tiene esta forma, ¿no? Vamos a ver. Así es, entonces tiene esa forma. Lo único de detalle es que necesitaríamos analizar tendríamos que encontrar los puntos críticos, porque nosotros no sabemos si esta concavidad llega hasta acá abajo, si hace esto. Ahí tendríamos que analizar más la gráfica, pero ya en términos generales vemos que el punto de inflexión tiene esa forma ya. Tiene acá, sería cóncava hacia abajo y que fue cóncava hacia arriba. Entonces el criterio de la segunda derivada, en resumen, sirve para dos cosas. Primero, sirve para determinar si hay máximo o mínimo. O sea, voy a encontrar el punto crítico y aplicar el criterio de la segunda derivada, voy a determinar si existe un máximo o mínimo local en ese punto crítico. También te sirve, si no te interesa saber los puntos críticos, te sirve entonces para saber, ahí lo vemos en forma panorámica, el criterio de la segunda derivada te sirve para determinar la concavidad. Ya, ¿cómo lo determinamos? Primero encontramos la segunda derivada. 2, encontramos el valor de x igualando a 0, la segunda derivada. Luego tomamos valores a la izquierda y valores a la derecha del menos 2. Si te dan números negativos, esos valores los sustituís ¿en dónde? En la segunda derivada. Luego, si vos te das valores negativos, significa que es cóncava hacia abajo. Si tenés valores positivos, es cóncava hacia arriba. Y entonces si voy a determinar, previamente, vos calculaste la coordenada en x de punto crítico, que es menos 2, y luego vos puedes calcular la coordenada en y. Entonces ya luego al final voy a decir, bueno, a la izquierda dice que es cóncava hacia abajo, entonces tiene esa forma, y la derecha es cóncava hacia arriba. Para determinar exactamente a dónde llega esa concavidad, pues ahí sí tienes que calcular los puntos críticos. Entonces, yo les comparto más videos sobre esto. Esto lo explico, ¿verdad? Porque ya terminamos de ver esto hoy, porque esto lo vas a necesitar para el examen. Vamos a evaluar esto: primera derivada, segunda derivada. Ahí ustedes pueden buscar videos para repasar esto, o yo le voy a compartir este mismo para que repase para el examen y le sirve para su examen, para su trabajo final, porque en el trabajo final nosotros ahí se aplica, ¿verdad?, estos criterios de primera y segunda derivada. Y entonces antes de comenzar a hacer aplicaciones, entonces solo necesitamos ver esto, repasar estos conceptos para entenderlo lo mejor posible para poder aplicarlo. Entonces, para no atrasarnos, vamos a pasar a asistencia, ¿verdad?